Orfeo y Eurídice, cuento de la mitología griega. Se dice que Orfeo era un músico genial, tanto así que el mismo dios Apolo le regaló la lira con cuya música acompañaba su divina voz y ejecutaba las melodías más encantadoras que jamás se habían escuchado antes ni después. Tan maravillosa era la música de Orfeo que, cuando sonaba, los ríos detenían su curso, se amansaban las fieras, cobraban vida las rocas y toda la naturaleza se conmovía con sus melodías. Por su apostura y sus cualidades intelectuales y artísticas, de Orfeo se enamoraban todas las mujeres mortales y divinas, y trataban de conquistarlo y seducirlo para ser su amante, o para casarse con él, pero Orfeo no hacía caso a ninguna mujer. Un día en que Orfeo se encontraba en el corazón del bosque tañendo su lira, descubrió entre las ramas de un lejano arbusto a una joven ninfa, que medio oculta escuchaba embelesada. Orfeo dejó a un lado su lira y se acercó a contemplar a aquel ser cuya hermosura y discreción no eran igualadas por ningún otro. «Hermosa ninfa de los bosques», dijo Orfeo, «si mi música es de tu agrado, abandona tu escondite y acércate a escuchar lo que mi humilde lira tiene que decirte». La joven ninfa, llamada Eurídice, dudó unos segundos, pero finalmente se acercó a Orfeo y se sentó junto a él. Entonces Orfeo compuso para ella la más bella canción de amor que se había oído nunca en aquellos bosques, y pocos días después se celebraban en aquel mismo lugar las bodas entre Orfeo y Eurídice. Así, la felicidad y el amor llenaban los días de la joven pareja. Sin embargo, a los pocos meses de haber comenzado a disfrutar su romance, ocurrió una horrible tragedia. Un día en que ella estaba paseando por la orilla de un río, se encontró con el pastor Aristeo. Cautivado por su belleza, Aristeo se enamoró de ella y la persiguió por el campo. Eurídice trató de escapar, pero mientras corría tropezó con una serpiente que la mordió inyectándole su letal veneno, y así murió la pobre Eurídice. Al enterarse de la muerte de su amada, Orfeo casi enloqueció de dolor. Abatido por su pérdida, decidió viajar al inframundo, el mundo de los muertos, del que ningún mortal había retornado jamás, para lograr que le fuera devuelta su esposa. Aunque el camino al inframundo era largo y estaba lleno de dificultades, Orfeo consiguió llegar hasta el borde de la laguna Estigia, cuyas aguas separan el reino de la luz del reino de las tinieblas. Allí entonó un canto tan triste y tan melodioso que conmovió al mismo Caronte, el barquero encargado de transportar las almas de los difuntos hasta la otra orilla de la laguna. Orfeo atravesó en la barca de Caronte las aguas que ningún ser vivo puede cruzar. El poeta cantó versos intensos y apasionados, y el cancerbero, la terrible bestia de 3 cabezas que guarda las puertas del mundo de los muertos, se postró ocultando sus feroces dientes ante la encantadora música de Orfeo. Y una vez en el reino de las tinieblas, con su maravillosa música fue sometiendo una a todas las bestias del mundo subterráneo, hasta que llegó a la residencia de Hades, dios de las tinieblas eternas, donde permanecen las almas de los muertos, y acompañado de su lira pronunció estas palabras: «Oh Hades, señor de las tinieblas, heme aquí en vuestros dominios, para suplicaros que resucitéis a mi esposa Eurídice y me permitáis llevarla conmigo. Yo os prometo que cuando nuestra vida termine, volveremos para siempre a este lugar». La música y las palabras de Orfeo eran tan conmovedoras que consiguieron paralizar por un momento las penas de los castigados a sufrir eternamente. Tras su canto sublime, Perséfone, reina del mundo subterráneo, y Hades, conmovidos ante tan grande amor y tantas peripecias, mandaron a llamar a Eurídice para entregarla al poeta. Llegó ella todavía dolorida y sin aliento, pero apenas vio a su esposo, sus ojos se llenaron de luz y una sonrisa entreabrió otra vez sus pálidos labios. Deseosa de entregarse al cantor para siempre, la ninfa extendió sus delgados brazos, pero los soberanos infernales no le permitieron el abrazo. «Escucha, joven Orfeo», le dijo Hades, «hasta aquí habían llegado noticias de la excelencia de tu música, pero nunca hasta tu llegada se habían escuchado por este lugar sones tan maravillosos como los que se desprenden de tu lira. Por eso te concedo el don que solicitas, aunque con una condición». «Oh poderoso Hades»,
exclamó Orfeo, haré cualquier cosa que me pidáis con tal de recuperar a mi amada esposa. Pues bien, continuó Hades, tu adorada Eurídice seguirá tus pasos hasta que hayan abandonado el reino de las tinieblas. Solo entonces podrás mirarla. Si intentas verla antes de que ambos hayan atravesado la laguna Estigia, la perderás para siempre. Muy bien, así se hará, aseguró el músico. Entonces Orfeo inició el camino de vuelta hacia el mundo de la luz. Durante largo tiempo caminó por sombríos senderos y oscuros caminos habitados por la penumbra. En sus oídos retumbaba el silencio, ni el más leve ruido delataba la proximidad de su amada. Por fin Orfeo divisó la laguna Estigia. Allí estaba Caronte con su barca, y al otro lado la vida y la felicidad en compañía de Eurídice. ¿O acaso Eurídice no estaba allí y solo se trataba de un sueño? Orfeo dudó por un momento, pero en su cabeza resonaban las palabras de Hades. Si intentas verla antes de atravesar la laguna Estigia, la perderás para siempre. Cuando la pareja, uno delante de la otra, ya casi llegaban a la luz, Orfeo, que tanto amaba a su mujer y ansiaba desesperadamente abrazarla y poseerla, cedió a su febril impaciencia, se detuvo, dio la vuelta y miró el bello rostro de su amada. Entonces Eurídice comenzó a desvanecerse como una sombra. Orfeo se abalanzó sobre ella queriendo impedir que desapareciera, pero fue en vano. Sus manos se perdieron en el vacío, la imagen de Eurídice desapareció y solo se oyó una voz que como un eco desfalleciente decía: «Adiós, Orfeo, nunca me olvides». Mientras Orfeo gritaba preso de la desesperación: «¡Eurídice! ¡Eurídice!». Orfeo trató de entrar nuevamente al inframundo para ver a Hades y rogarle que lo perdonara y le devolviera otra vez a su amada. Creía Orfeo que con su divina música volvería a conmover al dios de la muerte, que lo persuadiría de que fue por su excesivo amor, el más grande que jamás hubo en la tierra y en el cielo, que rompió el compromiso de no volver la mirada hacia atrás para ver el rostro de su amada. Pero fue en vano. Aunque rogó muchas veces a Caronte, éste se negó a pasarlo de una orilla a la otra. Durante 7 días con sus noches permaneció Orfeo tirado a la orilla de la laguna, llorando sin consuelo, consumiéndose de dolor, queriendo morir también para poder reunirse, aunque fuera como almas muertas, con Eurídice. Así, solo, desolado, como si dejase en las sombras la mitad de sí mismo, Orfeo vuelve a la superficie de la tierra. Ya nada podrá hacerlo sonreír. Su canto se hace triste para siempre, de una tristeza infinita, como si el poeta estuviera solo esperando el momento de la muerte para volver a ver a su amada. Dicen que mucho después, tras haber vagado por toda Grecia para liberarse de su desesperación, se aisló en el monte Rodope, acompañado solamente por los animales salvajes a los que avanzaba con la música de su lira y con su maravilloso y ahora lastimoso canto. De todas partes llegaban las mujeres más hermosas para tratar de consolarlo, endulzar sus añoranzas y convencerlo de que volviera a amar, pero Orfeo no recibía ninguna. Hasta que un día, durante las fiestas de Dionisios, las bacantes, enfurecidas por su desprecio, lo atacaron, lo mataron, destrozaron su cuerpo y esparcieron sus pedazos por todo el mundo. Hecho pedazos el cuerpo del poeta, su alma al fin libre pudo partir al inframundo, y allí, unido a Eurídice, deambula por las melancólicas praderas y bosquecillos del reino de Hades, cantando el amor más y más grande que la muerte. La leyenda dice que los dioses recuperaron el instrumento musical que Apolo le había dado a Orfeo y lo colocaron en el firmamento, donde permanece hasta ahora y para siempre como la constelación llamada Lira.